Una pintura maldita de un niño que llora encierra una historia escalofriante. ¿Será posible que el cuadro atrape la manifestación de una tristeza abismal al punto de que ésta se manifiesta en la casa de quienes lo poseen? Bruno Amadio era un pintor italiano veterano de la Segunda Guerra Mundial. La historia detrás de sus obras se aviva cada cierto tiempo, en la que se le atribuyen catástrofes, incendios y otros infortunios. Bruno, durante su labor como soldado de la Segunda Guerra Mundial, conocería y vería en carne propia el sufrimiento de niños de diversas ciudades a causa del Holocausto. Estas escenas lo inspiraron a crear 27 obras con la temática de niños llorando. El tomar este camino pronto lo clasificó como el pintor maldito, tomando bastante popularidad en España e Inglaterra. Una leyenda cuenta que Bruno, artísticamente conocido como Bragoli, sería de una fama que creció rápidamente de una forma sorprendente. Algunos lo acuñaban a que había firmado un supuesto pacto con un demonio. Los años 80 serían su cúspide, cuando tragedias y catástrofes comenzaron a ligarse con sus obras. En el año de 1985, el periódico The Sun del Reino Unido publicó una columna en donde se narraba la historia de un matrimonio de Inglaterra que tuvo el infortunio de ver su casa en llamas, en la que un bombero afirmaba haber encontrado una copia intacta de una pintura de un niño llorando, a diferencia de todo lo que estaba a su alrededor. Luego de este hecho, una historia colectiva empezó a germinar. Varios periódicos publicarían noticias de casas que habían sido objeto de un incendio y que en aquellos lugares se habían encontrado con copias de pinturas de niños llorando. A finales de aquel año, la fama de estas pinturas y la posible maldición que encerraban se había expandido. Incluso el periódico The Sun organizó una quema masiva de cuadros enviados por sus lectores. Un lector de The Sun llamado Doraman afirmó que su casa fue víctima de las llamas, tan solo 6 meses después de haber adquirido el cuadro. Todos mis cuadros fueron consumidos por las llamas, a excepción del cuadro del niño. Otra lectora del periódico publicaría lo siguiente: desde que lo compré en 1959, mis 3 hijos y mi marido fallecieron. A menudo me pregunté si esa pintura encerraba una maldición. Historias de incendios provocados por algún descuido se esparcieron. Misteriosamente, pinturas del niño que llora permanecían intactas. Uno de los cuadros que más llamó la atención fue el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragoli había regalado el cuadro a la misma institución de donde se inspiró, pero se cuenta que, en aquel lugar, un gran incendio dio lugar en donde fallecerían varios menores. Las teorías de una maldición atrapada en las fibras del lienzo de aquel cuadro ya no solo se trataban de incendios, se creían también que estas pinturas atraían a la mala suerte, e incluso que, si el cuadro era volteado, pareciera que un pez estaba comiendo la cabeza de un niño. ¿Una historia por parte de un periódico oportunista? ¿Histeria colectiva? ¿O quizás el cuadro refleja con tanta profundidad y detalle al punto de que quienes lo llegan a poseer son víctimas de su dolor atrapado en sus lágrimas cristalinas?